Hola, soy Héctor y hoy les voy a dar la porción semanal de Levítico. Vale, esperen un momento. Vale, ya lo pueden ver. Perfecto. Bueno, son dos porciones hoy, ¿vale? Me han pedido que haga una que se llama Después de la muerte, ¿vale? Y otra que se llama Santos, consagrados. Eh, Evidentemente es imposible dar todo este contenido en poco tiempo. Se va a tocar así un poco por encima, más que nada, pero bueno, espero que les sea de bendición. Y me gustaría empezar diciendo una cosa que a veces no se habla o no se sabe mucho en el mundo mesiánico y que me parece interesante. Vale. Antiguamente espera un momento. Las porciones de la Torá se leían en 3 años, algunos expertos dicen 3 años y medio. Entonces, bueno, como dato me gustaría decirlo, porque bueno, ya que estamos estudiando esto, pues eh, quisiese decirlo. Hay debate, hay expertos que dicen que 3 años y medio, otros que tres, verdaderamente la tierra de Israel, ¿no? Lo original. Luego en Babilonia, igual que, bueno, ya sabemos que el Talmud babilónico y demás, se dice que no es tan puro, tan original, por ejemplo, como lo de Israel, dentro de la tradición, ¿no? Como que ya se desvían más, incluso. Bueno, pues en esta práctica originalmente fue en 3 años, pero luego se hizo en un año. Y quisiese leerles, bueno, si queréis saber más sobre esto, podéis ir a, por ejemplo, la Enciclopedia Judía o la Enciclopedia Judaica o alguna de estas que hablen del asunto. Eh, Voy a leer un pequeño extracto, ¿vale? De Wikipedia, pero ya les digo, si quieren ver ejemplos y más cosas, pues vayan a una enciclopedia judía, bueno. Vale, y dice así. Bueno, otro dato interesante es que se cree que una posibilidad es que el ministerio del Mesías, de Yeshua, podía haber coincidido con un ciclo de estos enteros de la lectura de la Torah, que sabemos que eran 3 años, 3 años y medio, ¿vale? Y se cree que algunos de los mensajes que él daba o que los evangelios registran estaban conectados con, evidentemente, con una lectura que se estaba leyendo en esa semana, y con eso hay algunos eruditos que postulan que en cierta ocasión estaban en esta fiesta, estaban en esto otro. Para más, ya os digo, investigar en una enciclopedia o en algún recurso un poco más. Vale. Bien, la introducción de la lectura pública, lo que digo, ¿vale? Estoy citando de Wikipedia, algo sencillo porque no me voy a embolatar demasiado. La introducción de la lectura pública de la Torá por Esra, ¿no? El escriba, después del regreso del pueblo judío del cautiverio babilónico, se describe en Nehemías capítulo 8. Antes de Esdras, la lectura de la mitzvah, del mandamiento de la Torá, se basaba en el mandamiento bíblico de Jagel, ¿vale? Es reunirse, ¿vale? Cada 7 años, y te pone, bueno, lo dice el libro de Deuteronomio, para la lectura comunal. Tradicionalmente la lectura esta era realizada por el rey. Bajo Esdras, la lectura de la Torá se hizo más frecuente y la congregación misma sustituyó el papel del rey. Según una fuente, Esdras inició la costumbre moderna de leer 3 veces por semana en la sinagoga. Esta lectura es una obligación más incumbente, bueno, que incumbe más a la congregación, no a un individuo, y no reemplazó la lectura de los 7 años, ¿vale? La del mandamiento.
por el rey. La lectura de la ley en la sinagoga se remonta al menos al siglo II antes de Cristo, cuando el nieto de Sirácida, que es el libro de Eclesiástico, se le llama, ¿vale? Se refiere a ella en su prefacio como una práctica egipcia. Por lo tanto, debe haber existido incluso antes, evidentemente, en Judea. Bueno, una cosa interesante, dicen que debido a haber estado bajo un exilio, todo lo que eso conlleva, desde el tiempo de Esra en adelante se empezaron a poner cercos a la Torá. No necesariamente malos todos, pero bueno, lo que empieza con virtud a veces se desvirtúa. Sigo leyendo. El ciclo, el ciclo anual de la lectura, practicado por la comunidad judía en el exilio en Babilonia, era conocido por ellos por ser diferente de la costumbre de los judíos restantes de la tierra de Israel. El Talmud de Babilonia se refiere solo una vez al ciclo trienial. La gente del oeste, o sea, de la tierra de Israel, que completa la Torá en 3 años. Y aquí he copiado la cita. Dice, sin embargo, según el que dijo que la porción de manda a los hijos de Israel y diles mi ofrenda, se lee como Secalim. ¿Ocurre esta porción alguna vez en esa época del año? Esta porción generalmente ocurre mucho más tarde en el año, en el verano. La Gemara, es como un comentario, responde, si a veces ocurre que esta porción se lee durante el comienzo de Adar, un mes, para la gente de Occidente, es decir, entiendan, Eretz Israel, la tierra de Israel, que completa el ciclo de lectura de la Torah no en un año, sino en 3 años, ¿vale? O sea, ellos ya están reconociendo que la tierra de Israel se leía en 3 años. El antiguo ciclo trienial. La Torá se divide en 54 parasot, ¿vale? Porciones, en el ciclo de un año. En el trienial depende, 141, 154, 167, como lo demuestran las referencias bíblicas y los fragmentos del texto recuperado. La práctica era leer cada parasá en orden serial, ¿vale? El sidrot. Independientemente de la semana del año completado, toda la Torá en 3 años de manera lineal, ¿vale? O sea, si empiezas en Levítico, no saltas a Deuteronomio y luego vuelves en orden. En la Edad Media, el ciclo anual de la lectura era predominante, aunque el ciclo trienial todavía existía, como lo señalaron figuras judías como Benjamín de Tudela, aquí en España, Maimónides, datando la codificación de Maimónides, la Mishneh Torah, ¿vale? Del siglo XII de la era común. Bueno, em, vale. El ciclo trienial era la práctica en Israel, mientras que en Babilonia todo el Pentateuco se leía en la sinagoga en el transcurso de un solo año. Todavía en 1170, Benjamín de Tudela mencionó congregaciones egipcias que tardaron 3 años en leer la Torá. En 1517, Daniel Bumberg, un cristiano, bueno, el que creía en Jesús, pues bueno, pero bueno, publicó la primera Biblia con comentarios rabínicos dividida en 154 sedarim. José Jacobs, un erudito, señala que la transición de la lectura trienial eh, anual y la transferencia del comienzo del ciclo al mes de Tisri, ¿vale? Son atribuidas a la influencia de Rab, ¿vale? Que es un rabino talmúdico del 175 al 247. Bueno, este vivía en Babilonia, Sura, ¿vale? Una de las comunidades famosas ahí de Babilonia. Vale, bueno, ya está. Más o menos es esto. Lo único que quería decir era datos de que originalmente la lectura de la Torá era en 3 años, 3 años y medio, dependiendo de
de la fuente, pero no era en un año. Eso como dato. Y aquí, si quieren, pues se meten en esa página web, luego les puedo pasar la presentación o que lo ponen en Google. Lectura trienial. Ya está. Vale, vamos a la siguiente diapositiva y ahora sí empezamos. Vale. Bueno, un bosquejo general, porque como digo, esto es demasiado extenso y demasiado extenso. Os los quería decir, vale, a quien de verdad le guste estudiar y quiera estudiar, este es un comentario que es de los mejores que hay, ¿vale? De Jacob Milgrom, ¿vale? Anchor Commentary. Este es uno, son tres volúmenes. Levítico es, ya os digo, es de lo mejor se considera, de Jacob Milgrom. Vale, bueno, vamos a dar un bosquejo de la Parashá Harim. Bueno, después de que los sobrinos de Moisés mueren, a él se le exhorta que le comunique a su hermano que hay partes del santuario en las que no se puede entrar cuando y como uno quiera, incluso Aarón. Luego se explica cómo se debe proceder con el ritual de Yom Kippur, ¿vale? En el cual primero Aarón sacrificará por él y por su casa un novillo, ¿vale? Rociará en el propiciatorio la sangre y entonces luego podrá acceder, o sea, podrá continuar, perdón, a echar suertes, ¿vale? Porque había dos machos cabríos sobre los que se echaban suertes. Uno era el de Azazel y el otro es el del Eterno. Una vez se tenga el del Eterno, se sacrifica y luego, y Dios elige cuál es cuál, ¿vale? Es suyo y él elige este para mí, ese pasa a ser. Y vamos a ver luego un poco qué dicen de esta cabra o del significado que puede tener detrás. Luego, al que se ofrece esto para el Eterno, Aarón entra de nuevo con la sangre y propicia una capara, ¿vale? Por el pueblo, ¿vale? Como es un cubrir por los pecados. Las dos veces que entra al lugar santísimo, debe ofrecer incienso, ¿vale? Antes de entrar para no ser destruido. Estas aspersiones consisten en que tienes que hacerlo 7 veces, ¿vale? Igual por el altar más adelante. Bueno, luego he estado leyendo, por ejemplo, los fariseos y demás pensaban algunos que eran 8 veces, una para arriba y luego 7 o algo así. Bueno, y luego lo gracioso de todo es que luego con estas cosas, si tú difieres con algunos de estos individuos, si yo viviese en la época y difiero con esa persona, eh, podéis imaginar, ¿no? Si pueden, hasta te hacen un jerem y te excomunican. O sea, es muy surrealista. Algunos, no todos. Ahora, vale, luego, se hace la propiciación por la tienda de la reunión, ¿vale? Que es el tabernáculo, por el altar. Y se ungen los cuernos y se hace 7 aspersiones. Después el macho cabrío para Azazel se toma. Aarón pone sus manos sobre él, confiesa las maldades del pueblo y este animal es llevado a un lugar, ¿vale? Que se dice que es un lugar desolado por medio de una persona elegida. Y esta persona lo soltará en el desierto. Hay algunas tradiciones, algunos registros de que decían que se le despeñaba, pero no es claro que se le despeña el animal, ¿vale? Por un precipicio ni nada. Una idea. Luego Aarón se quita la ropa, otra vez entra al santuario, va a purificarse, hace una inmersión en agua, se vuelve a poner la ropa y después sacrifica por él otra vez y por el pueblo. La grasa de los sacrificios se quema en el altar. Luego, aquí podemos ver, por ejemplo, en la figura de Aarón, cómo él es un intermediario, porque hay gente que quiere decir
que el creer en en un intermediario, como por ejemplo nosotros que creemos en Yeshua o Jesús, como quiera que le llaméis, pues muchos, sobre todo los rabínicos a día de hoy, que quieren polémicamente o por lo que sea defender la no fe en Yeshua, pues van a decir que eso no, que está mal interpretado, igual que muchas otras cosas, como por ejemplo, bueno, pues aquí se ve. Aquí en otros lugares podemos ver cómo la figura de un intermediario no tiene nada de impuro, ni de mentira, ni de nada. Luego, el encargado de llevar el cabrío, ¿vale? Este macho de Azazel, vuelve. Él se tiene que purificar con agua para poder volver a entrar al campamento. El novillo y el cabrío se sacrificaron primero. Son llevados afuera del campamento con los excrementos y todo, ¿vale? Y se queman. Es como para no dejar rastro del pecado, ¿no? Se quema todo, ¿vale? Podríamos interpretarlo así. Las personas que les prenda fuego también se debe purificar con agua después para poder volver a entrar al campamento. Vale, esto no es algo que se haga todas las semanas, ni todos los meses, ni nada. Esto es una vez al año. Es el día 10 del séptimo mes. No lo puede hacer cualquiera, esto lo tiene que hacer el sumo sacerdote, que fuese que esté de sumo sacerdote en ese momento. Originalmente el sumo sacerdocio era algo que no, eh, no podías dejar de ser sumo sacerdote hasta que murieses. En la época de Yeshua ya todo cambió un poco y hubo sacerdotes que estuvieron vivos, habían sido sumos sacerdotes y estuvieron vivos a la vez, porque Roma ya se metió un poco ahí donde no debía. Eso no quiere decir que todo el sacerdocio levítico o que todos los saduceos fueran impuros, ¿vale? Ni toda la aristocracia necesariamente. Pero bueno, se metieron un poco donde no debían. Vale, seguimos. No nos hemos quedado. Bien. Bueno, se quemaba todo esto para que pudiera volver a entrar. Esto se hace una vez al año. Y ese día es un día en el que las personas no deben ni de beber, ni de comer, ni de trabajar. Es algo perpetuo, es por siempre, ¿vale? Eh, Como bien dice, bien ha enseñado Eric a la congregación, perpetuo viene de una raíz de esconderse, o sea, hasta que Dios quiera, ¿no? Dios sabe cuál es el tiempo, ¿no? Muy interesante. Seguimos. Vale. Bueno, otra cosa. A día de hoy, o incluso en la época del Segundo Templo, si una persona, por ejemplo, estaba enferma, estaba embarazada, una mujer o algo, había ciertas excepciones, ¿vale? Eso no quiere decir que si una persona no tiene ninguna enfermedad ni nada, aunque él guardar las fiestas a día de hoy no es lo mismo que antiguamente, la persona deberá de intentar hacerlo lo mejor posible para recordar el significado espiritual que eso te puede aportar en la vida. Y si esa persona no tiene ningún problema, pues lo suyo es no beber y no comer un día. Seguimos. Los israelitas no tenían permitido sacrificar a su gusto para el Eterno, sino que los intermediarios debían ser los sacerdotes y no sacrificarán a los dioses cabríos, ¿vale? Ídolos, dioses, ¿vale? Ahí están distintas interpretaciones. Em, Quien sacrifique por su cuenta será eliminado del pueblo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Bueno, o sea, el caret, ¿no? ¿Qué significa? La sangre está prohibida. Uno no puede comer morcilla, ¿vale? Si queréis decir, también es que tiene cerdo, ¿no? Pero para que se entienda. La vida está en la sangre. ¿Qué es lo que han interpretado algunas personas? Por ejemplo, en el cristianismo creo que son no sé si los mormones también, los que sí creo que interpretan esto así son los testigos de Jehová, ¿no? Que las transfusiones, si tú te estás muriendo, no debes de recibir una transfusión porque creen
que la vida, el alma o como lo quieras llamar, está en la sangre. Yo creo que está un poco sacado de contexto, pero bueno. Vale, una cosa muy interesante. Se dice que cuando tú donas sangre, tú te sanas, te regeneras. O sea, entonces sería como si Dios les estuviese dando una cachetada diciendo tu interpretación está mal. Eh, tú haciendo eso estás salvando la vida y yo te estoy hasta sanando por dentro. Como diciendo, no lo interpretes como lo estás haciendo. Vale. Más. Si un gentil o israelita come del animal matado por otros, ¿vale? Otros animales, o que ha sido despedazado, está impuro y se debe de sumergir en agua para, ritualmente hablando, ser puro por la noche. ¿Vale? Atardecer. Dios le dice a Moisés luego, comunícale a Israel que no deben guardar costumbres de otros pueblos, Egipto, Canaán, ¿vale? Sino que deben guardar los mandamientos de Dios, ¿vale? Y van a vivir por medio de ellos. Bueno, enumerar relaciones que están prohibidas, como por ejemplo con un pariente cercano, padre, madre, madrastra, hermanastra, nieto, nieta, tía, nuera, que significa esposa de tu hijo, madre, hija o nieta a la vez, ¿vale? Cuñada, hermana de tu esposa, no te casarás mientras viva tu esposa, eh, mientras, porque pues la ley del levirato estaba ahí, ¿no? Con menstruación tampoco, adulterio, no quemes a tus hijos vivos, para Moloc, no con un hombre, no con un animal, ni una mujer, evidentemente, con un animal. Bueno, hay algunas especificaciones, ¿vale? Que a lo mejor te dice, el hombre no debe de hacer esto. Y debido a ello, hay personas que bueno, lo pongo aquí más para adelante, han pensado que si solo te dice de que el hombre no debe de hacer esto, entonces la mujer en la misma situación sí puede hacerlo. Vale, bueno, veamos la digresión. Los fariseos, por ejemplo, entendieron que una persona podía casarse con su sobrina porque no especifica la Biblia claramente esto, ¿vale? Y algunos, como los saduceos y los esenios, se oponían a esto por deducción. Por mucho que no te diga esto, si te está diciendo lo que es parecido, pues tampoco se puede esto, ¿vale? Eh, entonces, si para el hombre estaba prohibido, pues para la mujer igual. No más. Lo que sucede es que la Biblia a veces habla de que el hombre, el varón, no puede hacer algo y no te especifica la mujer igual, la mujer tampoco. Y eso puede ser eh, mal interpretado, mal usado, si se quiere. Históricamente sí sabemos, por ejemplo, que algunas familias, tanto cristianas como no, en la historia, nobles y demás, eh, incluso en la Edad Media, se han casado entre ellos, ¿vale? Bueno, si queréis saber más, pues lo podéis mirar eh, bien. Eh, por último, se repite varias veces el que el pueblo debe cuidarse, tiene que guardar los mandamientos de Dios y que no puede seguir las costumbres de los gentiles, ¿vale? O sea, sé los paganos. Vale, te habla de que la tierra ha vomitado a estos pueblos, ¿vale? Y si la tierra ha vomitado a estos pueblos, por así decirlo, tú no vas a ser la excepción. Y eso es lo que les está diciendo, ¿vale? Eso es el bosquejo. Y ahora vamos a ver cuatro cosas, no mucho porque no se puede. El tiempo es muy limitado. Bueno, aquí es una pequeña representación de lo que sería el tabernáculo. Este es el altar, no sé si ven el cursor, y aquí está el tabernáculo, por así decirlo,
y dentro el sitio que solo se puede ir una vez al año. Vale. Luego, vale. Bueno, sabemos que en el desierto eh, los campamentos de los distintos clanes y demás estaban eh, rodeando el del Eterno. Y luego aquí tenemos pues una representación, ¿no? Una reconstrucción de lo que hubiese sido el segundo templo de Herodes. ¿Y os gusta mucho saber sobre el templo? Bueno, pues históricamente y demás hay unos libros y dos son en español. Bueno, aquí tenemos uno, el del tabernáculo. Eh, Realmente ahí no hay prácticamente nada de cosas históricas, de cómo lo van a encontrar en el de la guía del templo, que perdón, porque le tenéis en inglés, en español también, o la búsqueda de el monte del templo, la explanada del templo, que sí se dice que es de los mejores en el asunto, ¿vale? De Lynn Rittmeyer. Y los otros son de eh, Rose Publications, Rose Español, ¿vale? Vale, pues ya os digo, el de la derecha te va a decir un poco lo que te dice más o menos la Biblia. El del templo ya sí te va a tocar temas, pruebas de que realmente el templo estaba donde luego por los musulmanes pues han impurificado el lugar. Porque hay gente que quiere decir que no, no hay expertos que hayan estado trabajando en esas zonas que vayan a decir que el templo estaba más para abajo o inventarse cosas. Los expertos, eso es gente que por apología o porque no quiere un conflicto con los musulmanes está diciendo algo que no es real. Seguimos. Venga, el Azazel este, ¿no? Bien, esto se ha sacado este pequeño artículo de el Gran Diccionario Enciclopédico de CLIE, ¿vale? Es una editorial cristiana española de Barcelona. Y bueno, si quieren el diccionario, tiene muchos artículos, cuesta dinero, evidentemente. No, cuesta bastante, pero bueno, quien quiera aprender es un buen recurso. Y dice así, algunos piensan que tiene conexión con la palabra árabe para eliminar. Y te da la fuente. Un lugar desierto donde se llevaba este animal, ¿vale? Un demonio del desierto o incluso un ángel caído referido por el libro de Enoch. El diccionario enciclopédico de Clie nos cuenta. Los griegos, los traductores griegos, que lo tradujeron como el enviado que es arrojado, ¿vale? Azazel. Es soltado por Aquila, que es otra traducción griega, ¿no? O el que se va por sí mismo, ¿vale? Luego, en latín, la Vulgata, emisarius, ¿vale? Emisario, imagino. Otros estudiosos, principalmente judíos, creen que Azazel significa una soledad, ¿vale? Eso ha copiado mal, no sé por qué. Bueno, una soledad remota, una localidad en el desierto. Sin embargo, las palabras del texto bíblico dicen una suerte para el Eterno, para Yahvé. Yahvé es como se le suele llamar el Eterno. Muchos académicos le llaman Yahvé. Porque yo me creí la idea primero de que, bueno, me creí que esto es otra cosa, ¿no? Pero como que, ¿por qué dicen Yahvé? Que no sé qué, que no sé cuántos. Si no hay evidencia, y lee de los académicos por qué dicen eso. Bueno, esté errado o no esté errado, por la época de Yeshua hay pruebas de que había varias pronunciaciones, porque el hebreo no tenía vocales, pero el griego sí, ¿vale? Y otras cosas, ¿no? Otras fuentes. Bueno, me da igual. Si era Yahweh o si era Yahó, no me interesa. Pero bueno, que no vamos a satanizar una pronunciación
o cerrarnos en banda sin escuchar, porque los expertos lo dicen por algo. Pueden estar equivocados y venir otros, sí, pero no lo dicen porque sí. No, una chorradilla. Pero bueno. Una suerte para el Eterno y otra para Azazel, por Azazel, ¿no? Requieren incondicionalmente que Azazel sea considerado como un ser personal en oposición a el Eterno, ¿no? Y sigue. Ahora te dice otro subapartado, ¿vale? Del artículo. Orígenes, un cristiano primitivo, siguiendo una tradición rabínica, cree que se trataba de un demonio que habita en el desierto, ¿vale? Te da la fuente. En muchos textos bíblicos se indica que los demonios habitan en terrenos desérticos, ¿vale? Los que sostienen esta opinión consideran a este Azazel como la versión hebrea de Set Tifón egipcio, el saqueador y destructor, cuyo furor reclamaba víctimas. En el libro apócrifo de Enoc, Azazel es el nombre dado al ángel caído, espíritu maligno, le da la fuente. En el texto griego de este mismo libro es representado como el terrible demonio Shive, a quien tanto temían los árabes de la península del Sinaí. El nombre de Azazel se encuentra también en el apócrifo Apocalipsis de Abraham, ¿vale? La literatura apócrifa tiene un valor no tanto como para doctrina, pero sí tiene un valor eh, para tener una idea, tanto la del Nuevo Testamento como la del Antiguo o pseudepígrafa. Muchas veces tiene algo de historia y en algunas otras lo que tiene es el tú entender cómo pensaba cierta comunidad o cómo algunas personas interpretaban una cosa, lo cual es valioso, ¿vale? Sí. El Apocalipsis de Abraham, en donde toma la forma de un ángel caído, entre los gnósticos significaba Satán. Para posteriores autores cristianos, Azazel no es otro que el mismo diablo, la cabeza de los ángeles caídos que después fue llamado Satanás, porque ningún espíritu subordinado podía haber sido puesto en antítesis con el Eterno, como Azazel es puesto aquí, sino solo el gobernador o la cabeza del reino de los demonios, ¿vale? Y ahí te está citando un comentario eh, que por un siglo así ha sido un fuerte comentario y que está en español, eh, el de Kaylee de Leeds, ¿vale? Déjenme ver si tengo notas. Tengo notas. Vale. Y no sé si sigue. Vale, sigue. Pero en Israel también había sido introducido a una distinta relación con Azazel, el jefe de los espíritus malignos, por causa de su pecado. Y era necesario que el Eterno, ¿no? Que esa relación llegase a un fin si se quería asegurar perfectamente una relación con el Eterno. Esta completa liberación del pecado y su autor era simbolizada en el apartamiento del macho cabrío, que había sido cargado con los pecados y enviado al desierto. Este macho cabrío debía llevar de regreso los pecados que Dios había perdonado a su congregación, al desierto, a Azazel, el padre de todo pecado, por un lado, como prueba de que su malvada influencia sobre el hombre no tendría poder por el caso de aquellos que hubiesen recibido expiación de Dios, y por otro lado, como prueba para la congregación de que aquellos que estaban cargados con el pecado no podrían permanecer en el reino de Dios, sino que serían confinados en las moradas de los espíritus malignos, a menos que fueran redimidos. Este último punto es cierto que no se menciona expresamente en el texto, pero es evidente por el destino que necesariamente esperaba al macho cabrío. Cuando fuera llevado al desierto, a la tierra deshabitada, éste perecería con toda certeza en el desierto, es decir, sufriría lo que un pecador tendría que soportar si sus pecados continuaban en él, y te da la cita. En ningún caso, Azazel
es presentado como un objeto a ser aplacado mediante sacrificio, o sea, no es otro dios, ¿no? Antiguamente los dioses, bueno, pues, a veces se les daban cosas o sacrificios o para que no te caigan desgracias y demás, ¿no? Dios no es así. Si Dios, el Dios bíblico, no es así. Dios, si te pide que hagas algo, Él no necesita que tú quemes incienso, porque no, esas ideas no van con la Biblia. Aunque, evidentemente, algunos israelitas se llegaron a confundir en la historia y había sincretistas en lo largo de la historia. En ningún caso, Azazel es presentado como un objeto para ser aplicado. El macho cabrío era una ofrenda por el pecado solo en tanto que era cargado con los pecados del pueblo para sacarlos al desierto. Y solo en este sentido hay una semejanza entre los dos machos cabríos y las dos aves utilizadas en la purificación del leproso. Una se la dejaba ahí. No sé si tengo notas. Vale, no. Bien. Para la traducción judía, el macho cabrío burla a Satanás, no dejando pecado en el pueblo de Israel que él pueda utilizar para dominar. Luego, otro subapartado de esto, Azazel, que es esto. ¿Vale? En tiempos posteriores, la confesión improvisada del sumo sacerdote se convirtió en una fórmula fija para uso litúrgico. Por lo mismo se hizo costumbre atar un hilo de lana roja o escarlata a la cabeza del macho cabrío destinado a Azazel y otro al cuello del reservado al Eterno. El hombre, designado para conducir al desierto al macho cabrío, debía lavar sus vestidos y bañarse ceremonialmente a fin de librarse de las impurezas que hubiera adquirido en su contacto con el macho cabrío. También se prescribe que el macho cabrío sea lanzado directamente al precipicio desde lo alto de una roca, ¿vale? En la Mishnah. Al parecer, una colina cercana al monte Sinaí, ¿vale? Esto puede explicar que la tradición judía en general entienda el nombre Azazel como el lugar donde era enviado el macho cabrío. Bien, bien. Eh, He estado leyendo, aunque a lo mejor no hay necesidad al 100%, pero bueno, este libro, Kol HaTorah, ¿vale? Es uno un poco mítico, por así decirlo, ¿vale? Y vamos a ver lo que dice. La página 176-77 cita, bueno, a algunos rabinos y demás, y comenta las Azazel, ¿vale? Para Azazel. Y dice así, eh, justo para qué lo voy a decir luego si pega como anillo al dedo. La escuela de Rabbi Ismael enseñó que el sacrificio de Azazel es para reparar, cubrir, perdonar, ¿vale? Los pecados de Arayot, pecados sexuales, ¿vale? Yomá 67b, los cuales se dice que son, ¿vale? Maase, Usa de Azael, ¿vale? Obras de estos dos ángeles caídos, ¿vale? Ramban cita a Rabbi Eliezer el Grande, el cual conecta a Azazel con demonios supernaturales, ¿vale? Porque a veces a los demonios se les llama como en el judaísmo, como a estatuas o ídolos, no, como demonios supernaturales, o sea, seres vivos, de lugares desolados, y con el espíritu de Samael. Samael era un nombre que algunos atribuían a Satán. Samael, ¿vale? La conexión la hacen porque Seirim, cabras, en el verso luego 17:7 se usa para demonios, ¿vale? Y dice así, no es adoración pagana de demonios, evidentemente, sino una testificación en su contra por el mal causado. Eso digo yo, ¿no? O sea, porque ahora te está diciendo, revertir el rol del acusador, ¿vale? De Azazel a ser él quien es acusado por Dios, Israel, ¿vale? O sea, tú eres el causante del pecado, tú eres el que acusa, tú eres el, ¿vale? Eso es como han entendido algunos, ¿vale?
El simbolismo, y algunas de estas interpretaciones son bien antiguas. El simbolismo viene a enseñarnos que el día no tiene, perdón, no tiene por qué ser correcto, pero bueno, es digno de escuchar varias ideas. Y sigo. El simbolismo viene a enseñarnos que el día en el cual nuestro destino está siendo decidido, Yom Kippur, no es suficiente con tener el perdón y amor de Dios, sino que debemos repeler las amenazas hostiles y fuerzas demoníacas en nuestra contra, en la naturaleza o en la sociedad. La Torá nos da ejemplos de esto. No envió regalos nuestro patriarca Jacob a su hermano Esaú, ven que ahí interpretan el ángel de Esaú y varias cosas. Y no nos muestra la Biblia que ir hasta el más, o sea, que hasta el más ilustro, como por ejemplo Job, ¿vale? Está a la misericordia del engañoso ataque de Satán, aunque él solo es un siervo de Dios, ¿vale? Y vale, lo dicho esto, porque me ha parecido interesante, lo que quiero decir con esto, ¿vale? Es que aquí vemos que realmente en muchas ideas judías, muchos judaísmos, si lo queremos llamar así, sí se ha llegado a creer en demonios y en Satán, ¿vale? Aunque a veces se niegue, ¿vale? Simplemente que se recuerda o enfatiza que Dios tiene el control inclusive de estos seres, a lo cual es verdad que algunos cristianos, a veces algunos creyentes, eh, han torcido un poco, ¿eh? Como si dijese que Dios está luchando con Satán. Dios permite, y hay ilegalidades y movidas y cosas, pero no es que esté luchando literalmente. O sea, Dios hace así y se mueren todos los ángeles caídos, ¿vale? O sea, a esto muchos cristianos dirían amén y estarían de acuerdo con los judíos. Lo que pasa es que hay algunos que mal usan o exageran un poco. Y luego también hay que reconocer la tendencia en el judaísmo rabínico de querer distinguirse de otros grupos y sobre todo si tiene que ver con Yeshua o cualquier otra cosa, ¿no? Es como querer distinguirse, querer decir eso en el judaísmo no, ¿vale? Eso es algo muy común, ¿vale? Sigo. Bueno, bien, déjenme ver un momento si aquí tengo algo de notas. Hay un par de páginas web que les recomiendo porque creo que se pueden aprender mucho de ellas, ¿vale? Una está en inglés, Hosanna Rabbah, y la otra creo que está en 4 idiomas o así, Messianic Torah, ¿vale? Eh, ¿Por qué recomiendo? Especialmente Messianic Torah, que está muy bien en español, porque tienen muy buenas conexiones del Antiguo Testamento, si lo queremos llamar así, con el Nuevo Testamento, con Yeshua, tipologías mesiánicas y demás. Y la verdad es que así se difiera más o menos en un punto o en otro, es de mucha edificación, eh, por lo menos para mí lo fue, Messianic Torah. Entonces lo quería recomendar. Vale, bien, vamos allá. Aquí sí que tengo notas. Bien. Osana Rabba y Yom Kippur, Yeshua, ¿vale? Hemos la página web, ¿no? Y para que vean, he cogido ahí un pequeño extracto de, lo que él comenta. Eh, a ver, vamos allá. Las dos cabras, ¿vale? De Levítico 16. Y dice así. Levítico 16 describe un ritual curioso que involucra el sacrificio de dos machos cabríos. Se echaron suertes sobre las cabras y el macho cabrío, fue escogido para ser para el Eterno. Y
un macho cabrío, fue llamado el macho cabrío Azazel, ¿no? El macho cabrío del Eterno, ofrecido por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, representa la expiación sacrificial de Yeshua por nuestros pecados. Déjenme que tengo que bajar aquí. O mira, me voy a hacer como hace Daniel. Bueno, no, mejor lo dejo, no voy a liar. Hacerlo más grande, pero se ve. El chivo azazel, también llamado chivo expiatorio o de partida, ya hemos visto algunos de las interpretaciones o traducciones que le dan, porque hay muchas palabras, bueno, algunas palabras bíblicas que no, hasta los expertos no saben, y a veces intentan ir a otros idiomas hermanos o algunas otras cosas para intentar sacar cuál es el significado. Hablando de esto, por un momento, este libro, no sé si lo ven, toca ese tema, ¿vale? Hapax legomena, las palabras que solo salen una vez, ¿vale? In Biblical Hebrew es de Frederick Greenspan, ¿vale? Esto para que quiera de verdad, tal, ya está. Otra cosa, ¿dónde estaba? Vale, bueno, que hay distintas, sobre Azazel, ¿no? Distintas ideas. Vale, representa espiritualmente el Azazel este la eliminación total del pecado, profanación del tabernáculo y del campamento de Israel hacia el desierto. Y te pone, por ejemplo, el Salmo 103:12. El Eterno quita nuestros pecados y los remueve, ¿no? Tan lejos como está el oriente, ¿vale? Oriente de occidente. Algunos ven el macho cabrío Azazel como una imagen de Satanás. Él cometió el primer pecado y posteriormente tentó al hombre para pecar. Levíticos 16:10 dice que este macho cabrío hace expiación por nuestro pecado. Es una blasfemia decir, esto es su idea y está bien si no se cree, si no pasa nada. Si aquí hay cosas que ni te va ni te viene y te enriquece más escuchar varias ideas. A cosas que me digas, no, el Mesías puede ser quien sea, pues te digo, mira, no. Pero hay en otras cosas que escuchar enriquece, aunque estéis en desacuerdo. Es una blasfemia decir que Satanás hace expiación por nuestro pecado. Solo Yeshua hizo esto, no Satanás. El Pentateuco Soncino, uno judío, dice del macho cabrío Azazel de Levítico 16:10 que la palabra chivo expiatorio, tal como se usa como la Reina Valera en inglés, ¿vale? La King James, es una mala traducción y debe ser traducido como despido, ¿no? Lo de echado fuera, ¿no? Que interpretaban algunos. En la Septuaginta se traduce como el que debe ser enviado, que concuerda con el término usado en la Mishnah. Azazel no es un nombre propio, sino un sustantivo hebreo raro, ¿vale? Y ahí te lo pone, ¿vale? Aquí, no sé si lo ven, lo he puesto en subrayado, como he podido, porque no me deja poner aquí, copio el hebreo, pero no sé si es que no lo tengo eh, en el PowerPoint o en el paquete Office o lo que sea habilitado. Vale. Y que significa despido o total eliminación. ¿Vale? El término técnico para eliminación, bueno, ahí te dice, ¿vale? Eh, que Azazel, ¿vale? No es, perdón, que es que tan pequeñita la letra, no es un nombre propio, sino un sustantivo en hebreo raro, según cierto erudito, ¿vale? Eh, que luego lo contraen y que significa azazel, porque en el hebreo a veces, por ejemplo, la O, la U, eh, a veces se puede escribir más larga o menos larga la palabra, ¿vale? Bueno, significa despido o total eliminación. Es el término técnico para la eliminación total del pecado y la culpa de la comunidad, que fue
simbolizado por el envío del macho cabrío al desierto. ¿Hay alguna diferencia de opinión en cuanto al significado simbólico del chivo azazel? Algunos dicen que es una imagen de Satanás, quien inicialmente tentó al hombre a pecar o rebelarse contra Elohim, y lo ha estado haciendo desde entonces, ya que él era el primer pecador y rebelde contra Elohim y ha atentado constantemente al hombre en este pecado y rebelión. Desde entonces, debe en consecuencia asumir la responsabilidad de sus actos. ¿Vale? Esto lo hará cuando sea atado y arrojado al pozo sin fondo, al comienzo del milenio. El macho cabrío Azazel, que es despedido al desierto, es una imagen de esto. Por otro lado, te dice, porque él te dice, un parte es Yeshua, en parte, y ahora os voy a decir una cosa muy interesante. Ahora en un momento, ¿vale? Que no viene de mí, es algo que cientos y miles de personas han dicho y es interesante. Ya vais a ver, y hasta tiene una base bíblica del Nuevo Testamento. Por otro lado, están aquellos que enseñan que el macho cabrío Azazel es una imagen de Yeshua, quien cargó con nuestros pecados sobre sí mismo y murió y murió solo en nuestro lugar. ¿Qué visión, qué idea es la correcta? Dice, bueno, ambas, más o menos, ¿no? O sea, por un lado así, pero si lo miras desde otro, es otro, ¿no? Me dicen 70 caras tiene la Torá, dependiendo de que me vayas a interpretar. Pues sí, bueno. La clave más importante para determinar a quién representa este macho cabrío se encuentra en Levítico 16:10, que dice, pero el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel será puesto vivo delante del Eterno para hacer expiación sobre él, para enviarlo lejos, para Azazel, al desierto. Tenga en cuenta la parte en negrita y cursiva. ¿Quién hizo expiación por nuestros pecados? ¿Satanás o Yeshua? La escritura no revela al diablo como el redentor de la humanidad. Solo Yeshua fue nuestra expiación, como lo revela la escritura. Tenga en cuenta. Y ahora vamos a ver otra cosa interesante. Ahora vamos a ver otra cosa interesante después de ver este artículo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim, por medio de nuestro Maestro Yeshua el Mesías, por quien ahora hemos recibido la expiación. Romanos 5:11. Quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona, y el sustentador de todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en lo alto. Hebreos 1:3. ¿Quién no tiene la necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, perdón, quien no tiene la necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo? Porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo. O sea, ¿quién no te está preguntando? ¿Quién es ese? Pues Yeshua. Porque entonces tuvo que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una vez la consumación del apareció en el mundo para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo, ¿vale? Hebreos 9:26. Si ven que hay algo que no está muy bien traducido, les pido perdón porque honestamente eh, no me he puesto a traducirlo frase por frase, palabra por palabra, he copiado y pegado y si he visto algo raro a lo mejor lo he quitado, pero me puede haber pasado algo, ¿vale? Vale. Además, el acto de imposición de manos, Levítico 16:11, sobre el macho cabrío Azazel simboliza la transferencia de los pecados desde el culpable, Israel, hacia el inocente chivo Azazel. El inocente convierte en el portador del pecado. Por supuesto, ¿quién puede negar que esta es una imagen perfecta de Yeshua y no de Satanás? ¿Vale? O sea, como él interpreta, por una parte sí, una figura de Satán, pero por otra no. Varias interpretaciones. Espiritualmente, el macho cabrío Azazel representa la eliminación total de la contaminación del pecado del campamento de Israel al desierto. Algunos creen que solo era como un parche que se volvía a caer
y que es algo así como apaciguar a Dios y no remover los pecados de verdad, aunque se volviera a caer. Sin embargo, no se hablará de capará, de lo que las interpretaciones de capará en este momento, esto lo he puesto yo, ¿vale? Que no vamos a meternos en teología demasiado, no. Cada cual que diga, piense lo que quiera y está muy bien, ¿sabes? No me voy a meter a eso. Escuchen por ahí o lean por ahí. En el Salmo, además no hay tiempo. En el Salmo 103:12, el Eterno quita de nosotros nuestros pecados tan lejos como el oriente del occidente, esto ya lo hemos visto. Levítico 16:22, y el macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío en el desierto. A lo largo de las escrituras hay numerosas referencias a Yeshua llevando nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, y el Eterno ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Vale, el típico. Isaías 53 es como la profecía mesiánica de las que más los creyentes en el Mesías usamos. Hay un libro muy bueno por varios eruditos, que se llama The Gospel According to Isaiah 53, de Darrell Bock y Mitch Glasser. Darrell Bock, un grande, ¿vale? Y dice así, esto es como un dato aparte, ¿vale? Sigo con lo que dice esta persona. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con las fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Y él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53:12. Así, el Mesías fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y a los que le esperan se les aparecerá por segunda vez sin pecado para salvación. Hebreos 9:28, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, porque nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia para, ¿no? Por cuya herida fuisteis sanados, ¿vale? Isaías 53:12. No, perdón, primera de Pedro 2:24, citando Isaías. A ver, esperen que bajo. Creo que la cabra Azazel tiene un significado secundario también, aunque no representa abiertamente a Satanás. Estoy citándole, ¿vale? Todavía. Sino a Yeshua. Veremos que nuestro Salvador, mientras estaba colgado en la cruz, representó el pecado en su totalidad y en su extremo, y así, por un breve momento, tomó la imagen de la serpiente misma. Yeshua dijo de sí mismo en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En las Escrituras, la serpiente es una imagen de Satanás, el adversario. Génesis 3:12, etc. Bien, bien. Esta es muy interesante y esto lo dicen varios maestros de Torah. Algunos conectan serpiente, Najas, con Mashiach, ¿vale? Porque tienen el mismo valor numérico. Y lo del valor numérico en la Biblia muchas veces es usado, ¿vale? Miren, aquí está, ¿vale? Najas, Mashiach, 358, ¿vale? Esto lo he sacado de un libro, justo este ejemplo, ¿no? De esta foto, llamado The Secret of the Holy Snake, ¿vale? De un judío mesiánico llamado Benjamin Burton. Si me lo pedís o se lo pedís a Dani, os puedo pasar el libro. Lo que pasa es que si no filtras, a veces con estos temas de Kabbalah y demás, te puedes comer también algo intoxicado a la vez. Pero bueno, hay que tener cuidado. Yo lo digo, cada cual sabrá. Vale, la gematría, ¿qué es esto? Bueno, valores numéricos. ¿Es siempre kosher? ¿O apta o pura? No. Pero incluso el Nuevo Testamento la usa. Porque, por ejemplo, en Revelaciones te dice el número de la bestia 666 o 616 en otros manuscritos. Que
ahí se interpreta, ¿no? A varias interpretaciones. Algunos creen que puede haberse referido a Nerón, escrito de una forma, escrito de otra, pero hay más interpretaciones, no solo la de Nerón. Él fue como un antimesías, igual que Domiciano, ¿vale? Vale, entonces, ¿es malo la gematría, el valor numérico del hebreo o del griego? No, no es malo necesariamente, pero tú puedes a veces sacar lo que te dé la gana. Si tú no lo haces con una exégesis, con una interpretación correcta, con unas reglas, tú puedes coger valores numéricos y hacer una locura. Entonces, eh, con mesura es buena, pero claro, con mesura. Sigo. Levítico 16:8 dice, vemos que estando los dos machos cabríos delante del sumo sacerdote, uno a la derecha y otro a la izquierda, se echarían las suertes y uno se convertiría en el chivo azazel y el otro sería el chivo que sería sacrificado en el mismo santuario del tabernáculo. Es interesante notar que en el pensamiento hebreo la mano derecha es la mano de la fuerza, el poder, juicio, mientras que la izquierda misericordia y gracia. Tanto Adam Clarke como Matthew Henry en sus comentarios dicen que ambas cabras se refieren a un aspecto diferente de la expiación de Yeshua, ¿vale? Algunos comentaristas cristianos. Matthew dice, así Yeshua fue prefigurado por los dos machos cabríos, que ambos hicieron una sola ofrenda. El macho cabrío sacrificado es, era un tipo de Mesías muriendo por nuestros pecados. El macho cabrío, un tipo de Mesías resucitado por nuestra justificación, después de lo cual la entrada en el cielo que el Mesías hizo para nosotros está tipificada aquí por la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo, una vez al año, ¿no? Hebreos 9:7. Henry no explica cómo el macho cabrío que va al desierto tipifica la redención de Yeshua. Pero a mí, a esta persona, me gustaría ofrecer una idea alternativa a este respecto. Tal vez el macho cabrío, Azazel, representa el alma de Yeshua descendiendo al infierno y allí tomando las llaves de la muerte. Ya citas del Nuevo Testamento. Tampoco me voy a meter a ni si alma, ni si qué es Gehinom, qué hay detrás de la muerte, si cuándo se empezó a creer, si hubo hebreos que creyeron en una vida de más allá, antes de lo que se suele decir o creer, antes de lo griego, no me voy a meter en eso. Bueno, espero que os haya gustado y voy a seguir, ¿vale? Bien, muy, muy, muy interesante lo que viene ahora, ¿vale? Y así como quien no quiere la cosa, me he centrado prácticamente, yo creo que en la cabra, vamos, en las cabras y demás. Pero bueno, así ha salido y espero que sea para bendición. Mira, esto es un artículo que saqué de una página web hace años, lo traduje y lo ha subido Dani, hace muchos años lo subí a su página web. Y es muy bueno, es muy bueno. La verdad es que la persona que hizo este artículo, que ya en varios otros libros y demás se han hablado de estas cosas, pero está muy bien lo que dice, ¿vale? Eh, es evidencia talmúdica sobre el Mesías en el año 30. ¿Quién fue el Mesías? Primero que todo, si queréis leerlo entero el artículo, vais a la página web a través de las escrituras. Y ahí está el artículo. Déjenme que voy a beber agua, porque es que estoy hablando, 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 y al final, allá vamos. Bueno, en el Talmud de Jerusalén, estoy citando, ¿vale? Leemos, 40 años antes de la destrucción del templo, la lámpara de la menorá, ¿vale? Del candelabro de 7 brazos, occidental, se apagaba. El hilo, hemos leído lo del hilo, ¿no? Lo de que se ponía un hilo, ¿no? Para, a la cabra o luego pusieron otro lado, otro cacho. El hilo carmesí que quedaba, se quedaba carmesí, no se volvía blanco. Y la suerte del Eterno
de Adonai siempre caía en la mano izquierda, ¿vale? Los sacerdotes cerrarían las puertas del templo, o sea, una anomalía, ¿no? Estaban pasando anomalías, cosas que no solían pasar y ellos se quedaron un poco como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Los sacerdotes cerrarían las puertas del templo por la noche y cuando se levantaban por la mañana, las encontraban abiertas de par en par. Cita el Talmud de Jacob Neusner, un hebraísta muy grande, ¿vale? Muy grande. Ya no vive, pero muy grande en esta dimensión. El templo se destruyó en el año 70 de la era común. Y sigue. El Talmud de Babilonia dice, nuestros rabinos enseñaron durante los 40 años previos a la destrucción del templo la suerte para el Eterno no salió en la mano derecha. Tampoco se volvió blanco la tira, el hilo coloreado de carmesí. Tampoco resplandecía la luz de la menorá o candelabra más occidental. Y las puertas del Jejal, ¿vale? Del templo, se abrían por sí solas, ¿vale? El Talmud, la versión Soncino, Yomá 39b. ¿De qué está hablando todo esto, no? ¿De qué vas? ¿De qué va? ¿Qué me estás contando? Apago el vídeo y me voy. Tranquilo. Ambos Talmudim, ¿vale? Ambos Talmud, Jerusalén y babilónico, nos cuentan, nos dicen la misma información. Lo que quiere decir que eh, estos dos pasajes están de acuerdo y están aceptados por la comunidad judía en su conjunto. Ahora viene el milagro de las suertes. ¿Vale? Simbólicamente el chivo expiatorio tomaba todos los pecados de Israel y los removía. Para los creyentes, eso era una figura profética de Yeshua. Durante los 200 años anteriores al 30 de la era común, el sumo sacerdote cogía una de las dos piedras. De nuevo, esta selección era gobernada por suerte, ¿vale? Te da un ejemplo, Proverbio 16:36, ¿vale? Y cada año el sumo sacerdote sacaría una piedra negra tan a menudo como una piedra blanca, ¿vale? O sea, pasaba las cosas de una cierta manera, pero luego empezó a pasar todo, empezaron a pasar anomalías, ¿no? Por 40 años seguidos, comenzando en el 30 de la era común, el sumo sacerdote siempre escogía la piedra negra, ¿vale? Ahora, el milagro de la banda roja. El segundo milagro concerniente al hilo carmesí o banda, ¿vale? Atada al macho cabrío azazel que se le expulsaba del desierto, ¿vale? Una porción de esta prenda, ¿vale? También eh, era removida del macho cabrío y se ataba a la puerta del templo, ¿vale? Cada año la banda roja sobre la puerta del templo se volvía blanco para enseñar que el perdón de el día de expiación había sido aceptable para el Eterno, ¿vale? Este evento anual ocurrió hasta el 30 de la era común. Hasta ahí bien. Cuando la prenda seguía siendo carmesí hasta la destrucción del 70 era común. Esto lo están diciendo los rabinos, esto no lo está diciendo un cristiano apologeta. O sea, se cogía un cacho para Azazel, otro cacho ahí para ver si se perdonaban los pecados. No se perdonaron. Qué raro, ¿no? No lo está diciendo un apologeta cristiano. No lo está diciendo un apologeta cristiano. Lo dicen los Talmudim, ¿vale? Eso es un dato muy fuerte. Esto, sin lugar a dudas, causó mucho revuelo y consternación entre los judíos. Esta práctica tradicional se conecta con Israel, confesando sus pecados y, ceremonialmente, traspasar los pecados de la nación sobre el macho cabrío Azazel. Este pecado era entonces removido, ¿vale? Perdonado, a través de la muerte del macho cabrío. El pecado era representado por el color rojo de la prenda, ¿vale? El color de la sangre. Pero la prenda seguía roja, es decir,
Los pecados de Israel no habían sido perdonados, blanqueados. Ven aquí abajo. El hilo rojo, aunque no es mencionado en las escrituras y antes del 30 de la era común, durante los años o los 40 años que Simón el Justo, sumo sacerdote, ¿vale? Un hilo rojo el cual era asociado a su persona siempre se volvía blanco cuando entraba al lugar santísimo del templo. Estamos hablando en Yom Kippur, ¿vale? El día de la expiación. La gente se dio cuenta de esto. También se dieron cuenta de que la suerte de Adonai, la suerte blanca, salió durante 40 años seguidos durante el sacerdocio de Simón. ¿Vale? Ah, bien, ha salido la buena. ¿Vale? Ellos, los israelitas, se dieron cuenta de que la suerte que salía a los sacerdotes después de este Simón, ¿vale? A veces era negra, otras blanca, y que el hilo carmesí a veces se tornaba blanco y otras no. Los judíos llegaron a creer que si el hilo rojo se volvía blanco, el Eterno aprobaba los rituales del día de expiación, e Israel podía estar seguro que sus pecados eran perdonados. Pero después del año 30 de la era común, el hilo carmesí no se tornó blanco por 40 años, hasta la destrucción del templo en el año 70 y el cese de los rituales de este. ¿Qué? ¿Qué pasó en el año 30? ¿Vale? ¿Qué cambió las cosas? Año 30, ¿vale? O sea, da igual las cronologías, pero entendamos que hubo décadas que de repente algo pasó, ¿vale? Algo había pasado, décadas. Me da igual que digas, no, me da igual la cronología, pero por ahí anda, ¿no? Algo pasó. Bien, a través de algunas cuentas, bueno, él te dice un conteo de cuándo puede haber sido la muerte en el año 30 de abril, vale, bueno, no importa si es correcto o no, pero a lo mejor no sé si Dios a lo mejor dejó un momento, un tiempo, ya no os arrepentís, ya no habéis creído, lo que fuese, no lo sabemos, ¿no? Porque el conteo a lo mejor, a veces las cronologías son difíciles, pero él te da una cronología. 5 de abril, el año 30, 14 de Nisan, el día de la práctica de Pesaj, la Pascua del Eterno, lo que se llamó el sacrificio, pues, su sacrificio, mi sacrificio, ¿no? Dijo Dios. El Mesías Yeshua fue cortado por Israel, siendo el mismo un sacrificio por el pecado, tanto para Israel como para que las naciones oigan y se salven y después se acerquen a la servidumbre del Creador. Nuestros pecados fueron puestos sobre el Mesías. Él llevó nuestros pecados, como el chivo expiatorio llevó los del pueblo de Israel. Isaías 53:6 profetiza la aceptación del Mesías de la carga espiritual por los pecados. Nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado, cada uno se ha ido por su propio camino, y el Eterno ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Después de que los pecados se traspasaban al chivo expiatorio, éste era considerado impuro y llevado al desierto. En esencia, el chivo era echado fuera, desechado, aborrecido, por así decirlo. Lo mismo le pasó a Yeshua. Él fue sacrificado fuera de la ciudad. Fue, llevó la maldición, ¿no? Ese es impuro. Ese se equivocó, bueno, se ha equivocado, pero llevó la maldición. El milagro señal de las puertas que se abren, otro milagro. El próximo milagro, el cual las autoridades judías reconocieron, fue que las puertas del templo se abrían solas durante la noche por sí solas, solas. Esto también ocurrió durante 40 años, empezando en el 30 al 70. El liderazgo judío de aquel entonces, Yohanan ben Zakkai, declaró que esto era una señal de destrucción pendiente que indicaba que el mismo templo iba a ser destruido. Y el Talmud de Jerusalén dice, Rabban Yohanan ben Zakkai le dice al templo, oh templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que terminarás destruido, porque ha sido dicho, abre tus puertas, oh Líbano, Líbano, el templo, ¿vale? Se llamaba tal. Y consuma el fuego tus cedros. Zacarías 11:1. Y citan en Sota 6:3.
Luego, después de las puertas, el milagro, la señal de la menorá o candelabra del templo. Bueno, las puertas. Se dice que para esas, no sé si lo ha dicho, pero para estas puertas abrir portones enormes no los abrían dos o tres o cuatro personas. Tenían que estar haciendo un trabajo monumental. Que eso se abra como si nada. Estaba enviando Dios un ángel todos los días, como decir, para que nos excusen que ha sido el viento. Para que no se excusen que ha sido el viento o lo que fuese, o sea, Dios estaba mandando buenas señales, ¿vale? Y hay más señales de por ahí, de la destrucción, luego también, que dicen, bueno, hay una serie muy buena que hemos recomendado varias veces que se llama El doloroso divorcio del judaísmo y el cristianismo, creo que se llama, ¿vale? Muy bueno, muy bueno. El milagro, la señal de la menorá o candelabra del templo. La lámpara más importante de las 7 en el templo se apagaba y no brillaba o estaría encendida. Cada noche, por 40 años, 12.500 noches, la lámpara principal de la menorá del templo se apagaba por sí sola sin importar los intentos y precauciones que los sacerdotes tomaban para evitar esto. ¿Por qué? Se nos cuenta en el Talmud que al anochecer las lámparas que no estaban encendidas durante el día eh, que no todas estaban encendidas a todo el rato, ¿vale? Las cuatro lámparas de medio no estaban encendidas, mientras que las lámparas orientales normalmente estaban encendidas durante el día. Debían ser reencendidas por la llama de la lámpara occidental, no es como la que dejaban, esta que dejan a veces la llama esta de los fuegos olímpicos o alguna de estas que dejan encendida, ¿no? Si se quiere llamar. No, así. La llama eterna, ¿vale? Esta lámpara occidental debía estar encendida todo el rato. Por esta razón, los sacerdotes guardaban reservas extras de aceite de oliva y otros implementos almacenados para asegurarse que la lámpara occidental, ¿vale? Bajo toda circunstancia estuviese encendida siempre. Pero, ¿qué pasó durante los 40 años? Desde el año en el que el Mesías dijo que el templo físico iba a ser destruido. Vale, ya lo sabemos, ¿no? Cada noche, durante 40 años, la lámpara occidental se apagaba y esto a pesar que los sacerdotes la preparaban cada tarde de un modo especial para que estuviese encendida constantemente durante la noche, ¿vale? Probabilidades astronómicas de que todas estas cosas estén pasando, ¿vale? O sea, Dios está dando un mensaje muy claro, muy claro. Algo fuera de lo normal estaba sucediendo. La luz de la menorá, que representaba el contacto con Dios, su espíritu y su esencia y su presencia, se habían removido. Esto ocurrió comenzando con la crucifixión del Mesías en el año 30. No hay manera normal de explicar estas cuatro señales conectadas al año 30. ¿Puedes explicarlo? ¿Vale? Aquí hemos citado el artículo conectado con Yom Kippur y Yeshua, ¿vale? Para más, para verlo un poco más extensamente y otras cosas, id a través de las escrituras, la página de Daniel. Vale, aquí no hay notas, quito esto, dejadme beber agua porque también os he comentado que hay una página que no está mal, ¿vale? Que se llama Messianic Torah. Y he cogido algunos extractos pequeños para que, pues, tengáis una idea. Pesaj, y leo. Pesaj está íntimamente conectado con Yom Kippur, de la misma manera que la muerte y resurrección del Mesías Yeshua, que sucedió en Pesaj, cumplió también gran parte del servicio de Yom Kippur en el tabernáculo celestial. Él ha entrado en el lugar santísimo en el cielo y se ha quedado allí durante casi 2000 años. Como el sumo sacerdote no solamente entró en el lugar santísimo en el tabernáculo terrenal, sino luego salió y bendijo al pueblo, así sabemos que el Mesías no se va a quedar en el lugar santísimo en el cielo, sino salir de allí para bendecir a los hijos de Israel y al mundo entero. Así que Masías
ha cumplido solo la mitad del culto de Yom Kippur. Con su regreso a la tierra cumplirá el resto. En este día, en ese día todo el pecado será eliminado en los que han puesto su esperanza en él, como está escrito en Hebreos 9, 27 al 28. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar de los que ansiosamente le esperan. Ya la cabeza, un poco mareado y todo. Al día siguiente ve a Yeshua que venía hacia él, cogiendo extractos, que venía hacia él y dije, he aquí, el Cordero de Dios, Pesaj, que quita el pecado del mundo, Yom Kippur. Después de la muerte, el nombre de esa parasá es Ahareimot, después de la muerte. Esto nos enseña que este mensaje está hablando de lo que iba a pasar con el Mesías después de su muerte. Después de su muerte, Masías entró en el lugar santísimo, en el Mishkan celestial, y cumplió así con esta sombra profética, como está escrito en Hebreos 9, 11, 12. Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino que por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Cuando había templo, el Cohen, el sumo sacerdote, se preparaba una semana antes a este día tan sagrado. Salía de su casa para pasar la última semana en el santuario. Durante 7 días se purificaba con el agua de la vaca roja por si había tocado algún cadáver humano sin darse cuenta, porque eso es un mandamiento en la Biblia, ¿vale? Durante esos 7 días también fue instruido por estudiantes sabios que el Sanedrín le había enviado para que cumpliera con el servicio de Yom Kippur de una manera correcta. Un sustituto también fue preparado en caso de que el sumo sacerdote se quedase impuro. Amén. ¿Vale? Incapacitado. Repitieron el capítulo 16 de Levítico y las leyes sobre el día de la expiación hasta que el gran sacerdote las aprendía perfectamente, ¿no? Durante esta semana él también ofrecía incienso y sacrificios y encendía la menorá. El día siguiente de Yom Kippur pasaron delante de él todos los animales que habían sido reservados para el evento para que los identificara bien. El último día, los discípulos sabios fueron reemplazados por un grupo de Kohanim, sacerdotes, que ayudaban al sumo sacerdote a practicar el arte de verter incienso en sus manos con una cuchara. Este servicio tenía que hacerse delante del Eterno en el lugar santísimo y fue una de las cosas más difíciles porque no podía caer ni un grano de incienso a la tierra. Durante la noche, antes del gran día, el gran sacerdote no dormía. Estaba leyendo capítulos de Job, Esdras, Crónicas, Daniel, para poder quedarse despierto. Si se dormía, los sacerdotes jóvenes lo despertaban haciendo ruidos con sus dedos. Si se cansaba, podía estar de pie un rato sobre el suelo frío del templo. Otras personas de Jerusalén también se quedaban despiertas durante esta noche leyendo, orando y preparándose para el gran día. Vale, una nota. ¿Habéis escuchado alguna vez que los saduceos no creían en ángeles, que solo creían en la Torá? Eso está mal interpretado, como algunos expertos dicen. ¿Por qué? Eh, no es que no creyeran en ángeles, porque la Torá habla de ángeles. No es que no creyeran en otros libros, según se cree, sino que la máxima autoridad, la autoridad de legislar y demás, solo la ponían sobre la Torá, no sobre una visión ni nada por el estilo. Pero como se sabe que igual tenían rollos y demás en el templo de otros libros, los sacerdotes y demás, y la mayoría era saducea, y como vemos,
también se tienen registros de que sumos sacerdotes leían otros libros y más cosas, más cosas. Para más, eh, hay información por ahí. Pero bueno, eso es una cosa que se suele decir, que los saduceos eh, no creían en más que la Torá y que no creían en ángeles. Pero eso está mal interpretado, porque los ángeles hasta aparecen en la Torá. Bueno, eso es una cosa aparte. Seguimos. Y dice este hombre, que muy, muy, muy buena la página web de él, ¿vale? Se puede diferir con algunas cosas. Él es un judío mesiánico, pero no está mal, ¿eh? Tiene unas conexiones con el Mesías, el Nuevo Testamento y la Torá que son dignas de leer. ¿Qué es Azazel? Según el Talmud, Azazel es un compuesto de Aza y Azael, estos dos ángeles que antes del diluvio pidieron permiso para vivir entre los hombres con apariencia humana, em, para mostrar que no pecarían como los demás hombres. Sin embargo, cuando tuvieron permiso para hacer esto, pecaron más que los hombres anteriores al diluvio. Rashi, un comentarista, comenta sobre este punto que el macho cabrío es llamado Azazel para implicar que lograba expiar pecados, entre ellos hechos inmorales como los de Aza y Azael. Vale, así se crea o no se crea en el libro de Enoc entero, o se crea o se divida en varios libros, el libro de los gigantes se divida. Había por lo menos una idea común, hasta incluso en el Nuevo Testamento, de que hay cierta verdad en lo que dice ese libro, pues el mismo Nuevo Testamento está citando partes de él. Quiere decir que lo que tengamos hoy era a lo mejor original al 100% o que todo el libro sea eh, eh, puro, pues hombre, eso ya no me atrevo. Seguimos. Sin embargo, en su comentario de Vallecra, de Levítico, Rashi dice que Azazel designa una montaña severa y dura, como se escuchaba antes, que si una montaña, que si echarle, que si ángeles, que bueno, caídos. Eh, un precipicio muy elevado. Otro comentarista, el Gur Arye, que comenta Rashi, escribe que Azazel es un vocablo compuesto por las palabras az, áspero y severo, y el, fuerte, duro. La aparición de la segunda, una letra en Azazel, no modifica en nada el hecho de que se derive de az y de él, ¿vale? Ya que hebreo es usual que cuando un nombre se forma a partir de una o más raíces, ¿no? El nombre formado casi siempre añade una letra de más por razones estilísticas, según esta persona. Nachmanides, Ramban, dice que cuando está escrito que el animal fue enviado a Azazel, simplemente quiere decir que era enviado a un lugar agreste e inhóspito. Y nos intenta decir que Rashi sea, que tenga razón necesariamente, ni el Gurari ni nada, en la formación léxica, lo que fuese de una cierta palabra. Están dando ideas, ¿vale? Para eso los académicos o los hebraístas pues ya tendrán que hablar. Seguimos. Un Midrash interpreta la palabra Azazel como Satán o un Set, demonio, ¿no? Pero como más adelante está claramente ordenado que no se puede hacer sacrificios a los demonios, esa interpretación tiene que ser cuestionada. Eh, yo creo que no tengo notas, ¿no? Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte de Azazel se presenta vivo delante del Eterno para hacer expiación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Según Rashi, al decir que este cabrío tiene que ser presentado vivo delante del Eterno, implica que luego fue enviado para morir. La idea es llevarlo a un precipicio y luego arrojarlo hacia abajo para que se despedazara. O sea, la idea que hemos dicho, que ya algunos también habían dicho antes,
muchísimo antes que él, de que si se tiraba por un precipicio, pero mm, no hay cosas que históricamente hablando s- los expertos lo debaten. Pues si los expertos lo debaten, que tienen acceso a bibliotecas de cosas que a lo mejor nosotros no, pues hombre, mínimo decir por qué tú, que eres experto en X área, no lo crees, mínimo, ¿no? Porque si ellos no lo creen o lo debaten, pues nosotros no podemos ser tajantes, porque no. Sí. Los dos machos cabríos hablan de dos aspectos diferentes de la muerte del Mesías. La sangre de uno de ellos se lleva, perdón, hasta el lugar santísimo y su cuerpo es quemado fuera del campamento, el otro es enviado al desierto, uno espía por el pecado, es decir, satisface la exigencia de justicia delante del Eterno, que reclama la muerte del pecador, el otro lleva el pecado lejos para que sea apartado de los hijos de Israel. Para más ideas y este tipo de conexiones con el Nuevo Testamento, que las tiene muy buenas, Mesianic Torah, si quieren, visítenlo. Ahora ya, hay algunas cosas que a lo mejor eh, pues, diferirán con algunas cosas, pero es generalmente bastante buena esta página. Vale, antes de nada, voy a acabar y ahora os doy un pequeño bosquejo de lo que es la parasá. Quedo sin que realmente repite también algunas de los mandamientos sexuales y demás que ya ha dicho la anterior, Pajarimo. Agua, primero, por favor. Que no se puede todo. Si es que si tuviésemos aquí 4 o 5 horas, y dice así, del Kolhat. Cajale es brasas ardientes. Se tomaban de la parte occidental del altar de fuera. La Torá enseña aquí que el Kohen Gadol, sumo sacerdote, toma 2 puñados de incienso y lo lleva en una pala, ¿no? Un recipiente, ¿no? Las brasas, llena de brasas, adentro del santo de los santos. Entonces es cuando pone el incienso en el fuego para que suba en una nube. Dice aquí, tzedukim. Te va a... Los tzedukim, estos son los saduceos. Y te va a decir eh, una interpretación, ¿no? Lo veían diferente. Discutían que el sumo sacerdote debía quemar el incienso afuera en el patio y entonces entrar en el lugar santísimo con la nube de humo. Ellos basaban su errada opinión en la fraseología de la última parte del verso 2, porque en una nube apareceré, ¿vale? Sobre la cubierta sobre la cubierta del arca. Por eso tenían la opinión de que era lógico entrar con el incienso ya quemándose. Se ha dicho que los saduceos aquí reflejan su ideología en general. Ellos creían en introducir al santuario del judaísmo ideas que venían de fuera, ideas encendidas por patrones externos de pensamiento. Esta idea la rechazaron nuestros sabios, ¿vale? Bueno, quedemos aquí. Polémica, ¿vale? Farisaica, ¿no? Y de sus hijos, ¿vale? Eh, bueno, en lo personal creo que los saduceos tienen mucha más lógica lo que ellos dicen, pero bueno, desde mi punto de vista. Pero bueno, vemos polémica, se insulta al que no cree como tú, se le llama sincretista, ¿vale? Eh, y lo gracioso de todo es que los fariseos eran algunos, o muchos rabinos hasta como máximas autoridades talmúdicas y demás, se sabe que han sido sincretistas, ¿vale? Han cogido pues, esta magia y cosas que hay una serie que estamos haciendo Daniel y yo de sincretismo que les recomiendo que vean. Van a ser como 8 vídeos y vamos a dar algo de información, lo suficiente como para probar que, que, que no se puede creer todo lo que dice el judaísmo rabínico o tradicionalista. Tampoco desecharlo todo, eso es un error también, pero que hay que tener filtro.
hay que tener filtro y que señalen al cristiano o al gentil, que tal, como impuro, teniendo el judaísmo rabínico, a lo mejor 50 veces más impureza, es fuerte. No lo saben, claro que no, pero una vez que te pones a mirar críticamente un poco, alucinas. Bueno, sí, tampoco todo es malo, ni para tirarlo, que conste, eso también es un error, desde mi punto de vista. Y sí, no es bueno meter a todos en el mismo saco. Los aristócratas en el tiempo de Yeshua que pueden también haber habido buenos, no todos malos, ¿vale? Igual todos los sacerdotes no eran malos, ni todos los fariseos eran malos. ¿Vale? Ahora, primero que todo, perdón, porque si estoy tardando mucho en dar la parasá, yo solo espero que sea de bendición. Eh, por ejemplo, el, la, el hilo o de los milagros que pasaban y bueno, y algunas de estas cosas, que les sea de bendición. Ahora vamos a empezar con un pequeño bosquejo de la porción de la Torá, se llama Santos, ¿vale? Bueno, el Eterno le ordena a Moisés que le diga a Israel que sean santos como él lo es, ¿vale? Y le da muchos mandamientos, como pueda ser. Honra a tu padre y a tu madre, observa el Sabbat, no retornes a falsos dioses ni fabriques estos dioses. Cuando se sacrifique al Eterno, si queda algo, al tercer día se debe de quemar. Si alguien lo come al tercer día, sufrirá caret. ¿Qué es caret? Destrucción física, muerte, muerte del cielo. Algunos otros, como no recoger todas las espigas o segar el campo entero, sino dejar algo para los pobres y extranjeros. De igual modo con las viñas. No robar, no mentir, no engañar, no jurar en nombre de Dios falsamente, no explotar al prójimo, no retener salario de un jordanero, no maltrates al ciego sordo, ¿vale? Al que no sabe o no puede defenderse, respétalo más aún, pues el Eterno es quien le defiende, ¿no? Podemos decir. No perviertas, no extorsiones la justicia, no calumnies, no alimentes odios, no te vengues, no mezcles animales, no mezcles plantas, no mezclar tejidos en la ropa. Si un señor se acuesta con una esclava prometida, eh, se les castigará, pero no se les dará muerte y debe de ofrecer un sacrificio por la culpa, no comer los 3 primeros años el fruto de un árbol, el cuarto se lo tienes que ofrecer al Eterno y el quinto será para comer, será con más vitamina o con lo que se quiera, no sé, va a ser más nutritivo el fruto. No comer sangre, no practicar magia derivados, no cortarse el pelo o la barba, no hacerse heridas o tatuajes por los muertos, no ofrecer a una hija para que sea prostituta, pecados sexuales, todo lo que hemos estado viendo, guardar los sabbat, sabbatot, reverenciar el lugar santo, ¿vale? Te dice que el sabbat que lo tienes que guardar, ¿vale? Que es importante el sabbat. Hay ciertos mandamientos que son de secret decisión, son muy graves, o sea, hay que intentar no hacerlos muchos. Y luego también están las intenciones y muchas otras cosas. En la medida de lo posible tenemos que intentar no hacerlo. Y el Sabbat es uno en el que eh, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, lo máximo, mm, guardarlo. ¿Vale? Evita la nigromancia, espiritismo, respeta a los ancianos, teme al Eterno, trata bien al extranjero que muere contigo, no tengas pesos, medidas distorsionadas, obedece los estatutos, estos HOC, que se dice que son los que son difíciles de entender, ordenanzas Mishpat, bueno, adulterio, etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto antes. No maldecir a tu padre o a tu madre, ese es un pecado de muerte, te pone. Y bueno, el resto más o menos lo hemos visto antes, ¿no?
Eh, 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 Bueno, distinguir entre animales puros, animales impuros. eh, vale, bien, vale, porque hemos visto los que son, se repiten. Pena de muerte, pena de muerte. Vale, bueno, esto es una cosilla pequeñita que he dicho, pues voy a sacar, lo he sacado de un artículo que estaba citando un diccionario, ¿vale? El artículo en Google, y dice así, ¿vale? La Biblia especifica la pena capital por una amplia variedad de crímenes contra Dios y contra el hombre. Distintas paradójicas realidades políticas, sin embargo, circunscriben su interpretación e implementación en el judaísmo postbíblico. La jurisprudencia, la jurisdicción capital, es una prueba, eh, caso de autonomía política y en la era postbíblica, la plena autonomía política judía ha sido limitada a la era del Segundo Templo y ahora el Estado de Israel. En el judaísmo del Segundo Templo, las ejecuciones caían bajo la jurisdicción del soberano, o sea, el rey, quien fuese, ¿vale? Luego te dice, sobre el periodo rabínico del siglo II al V de la era común, cuando los judíos tenían jurisdicción capital, encontramos un tratamiento extenso del tema en tratados rabínicos y demás, ¿vale? Las trayectorias de la discusión rabínica son, por un lado, los rabinos dan detalles vívidos al esquema, a la imagen bíblica de la pena capital, discutiendo qué crímenes merecen la muerte, la composición de la corte, recopilación de pruebas, interrogatorio, testigos, etcétera, ¿no? Cómo se ejecutaba, bueno, todo eso. Y te dice que, pues de acuerdo a la ley rabínica, además, que pues, se ha practicado también, ¿no? Proto-rabínica también, ¿no? Antes incluso hay matriz común, ¿no? Judaísmo, en varios judaísmos hay matriz común, ¿vale? Varias cosas, ¿no? No, no todo es blanco ni todo es negro. Una persona acusada de un delito capital debe de ser juzgado ante un tribunal de 23 jueces, ¿vale? Y acusado por dos testigos sancionados, quienes en el curso de probar la culpa, o sea, ellos intentan probar la culpabilidad, ¿vale? De esta persona, 100%, ¿no? Y, y tienen que probar que a esta persona se le ha dicho, si haces eso, te van a matar. Me da igual, ¿vale? Tienen que probar eso, ¿vale? Y te da ahí, bueno, Mishnah, Sanedrín, etcétera, etcétera. Entonces, los eh, eh, rabinos, pero no solo rabinos, antes también, ¿vale? No todo es tan sencillo. Hay cuatro penas: lapidación, quemar, decapitar y estrangular. Se dice que había una de que te quemaban echándote un líquido, eh, eh, metal fundido. Uf, es una locura que te hablo ahí en el Talmud y demás. Eh, mm, bueno, esa era una interpretación, pero bueno, esto es para mirarlo, un vídeo entero. Así que bueno, lo que quería decir más que nada es eso, que había cuatro penas. Evidentemente, a día de hoy no vas a hacer esto. Eh, no hay un Sanedrín, ¿vale? Y cuando lo haya va a estar el Mesías reinando en la tierra. Entonces yo creo que tampoco hay que preocuparse. De él ya dirá. Si él dice lo que diga, a ver quién le va a decir que no. Pero bueno, a día de hoy esto sabemos que incluso el judaísmo tampoco lo practica. Luego, otra cosa. Dice así. em,
La autoridad bíblica de los otros dos, eh, ¿vale? Porque bíblicamente se dice que lapidación y quema es como la pena capital. Pues luego los rabinos también se sacaron, bueno, en esa época ni siquiera ellos, ¿no? Sanedrín o lo que fuese, pues decapitar, estrangular, ¿vale? Y dice, la autoridad bíblica de los otros dos, o sea, se quema y lapidación, están impulsados por la hermenéutica, la interpretación, la jurisprudencia y principios teológicos, y en algunos lugares están claramente influidos por el medio romano en el que se desarrollaron. Dice así, citando a la Mishnah, un Sanedrín que ejecuta una vez cada 7 años se llama asesino. Y alguien dice, una vez en 70, ¿vale? Y otro dice, si fuéramos miembros de un Sanedrín, ninguna persona jamás sería condenada a muerte, ¿vale? En fin. Y te comenta este erudito. Esta Mishnah sostiene puntos de vista contradictorios en tensión, hace referencia de que los males de la pena capital pesan más que su legalidad y la creencia de que la pena capital evita aún más derramamiento de sangre. Los rabinos tejen así una segunda línea de interpretación bíblica a lo largo de su explicación del proceso, una que cuestiona radicalmente y funcionalmente rechaza la autoridad humana sobre la pena capital, ya sea sobre la base de su incorrección inherente o sobre la base de la naturaleza defectuosa del tribunal humano y el miedo al error. Normas exageradas en lo referentes a la prueba hacen que la convicción sean casi imposibles, ¿vale? O sea, ellos venían con la idea de no, 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 no hay que matar, no tal, etcétera. Y lo que te di, y luego también eh, a veces ellos hablan de que no se ponía casi, no se aplicaba casi la pena de muerte, pero ellos tienden a exagerar porque sí se sabe que sí se aplica, ¿vale? No, no digo de a diario, pero sí se sabe que se aplicó. Y tienden a exagerar como diciendo que no. Pero bueno, eso son otras cosas. Bueno, pues mm, realmente esto es todo. Espero que les sirva, espero que les guste y muchísimas muchísimas gracias. Que tengan un bonito sábado, lo que queda. Espero que les quede algo. Y nada, estamos en contacto. Hasta luego.